tu perspectiva, nos presentás tu perspectiva sobre las cuestiones geopolíticas, los intereses económicos que están detrás del conflicto con Chávez. Bien, estaba tratando de recordar dónde quedé. Bien, le comentaba que los grupos económicos que están detrás de la crisis que hay hoy en Venezuela, y hablamos del imperialismo en particular, ¿no? Comenzamos hablando del imperialismo, comenzamos hablando cómo los Estados Unidos ha venido impidiendo el desarrollo y impidiendo el avance de cualquier experiencia que apunte a un desarrollo nacional. Y con Venezuela no es distinto. En Venezuela, bueno, hay el petróleo, que es el principal combustible de todo el aparato industrial a nivel mundial, y está a poca distancia de los Estados Unidos. Entonces, Chávez vino a boicotear esto, a impedir que Estados Unidos siguiera controlando a Latinoamérica como venía haciéndolo, y a plantear una alternativa. Por ello la necesidad de derrocarlo. Logran hacerlo en el 2002, luego por cuestiones que todos conocemos de los hechos del 2002, no se pudo, la población salió a la calle, la Fuerza Armada no apoyó a los que dieron el golpe de Estado y retoma de nuevo el poder Chávez. Pero a partir de allí creo que ocurrió algo, y que no sé si eso se ha dicho bien, no sé si tú lo has leído en alguna parte, ¿no? Que es que la oposición, y cuando digo oposición no me refiero a los partidos políticos de oposición y a los que están ahorita en la Asamblea Nacional controlando la Asamblea Nacional, me refiero a los poderes reales, el poder fáctico, la banca, los grandes empresarios importadores, la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante también que participa en esto, y los intereses mediante sus actores, organizaciones ONG, la misma Embajada de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ese poder entendió que debía crear las condiciones en la sociedad venezolana para que el discurso que ellos manejaban en ese entonces tuviese algún asidero en la realidad. Entonces, porque este discurso de que el sistema bolivariano es malo, de que el socialismo no genera productividad, ese discurso desde siempre lo han manejado, solo que en un momento no calaba en la población porque no había una forma de ellos sostener ese discurso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, comienzan a crear las condiciones en la sociedad venezolana para que estemos hoy como estamos. Por supuesto, esto sin desconocer, y esto hay que decirlo de manera responsable, las fallas que dentro del mismo proceso bolivariano han habido. La corrupción, etcétera, 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 ineficiencia. Fallas que probablemente hay muchas serán propias de del mismo objetivo, de la misma práctica, de la misma actividad permanente, pero también fallas que son implantadas, digamos, o sea, ellos buscan hacer que el modelo falle y, buscan y a veces si el modelo de partida tiene una falla o la forma de ejecución de un actor político, de un gestor público en una institución determinada presenta una falla, ellos ahí se van a colar, de la misma forma que el agua se cuela en cualquier endija. Claro, y no solo eso, sino que también el tema de la práctica política en Venezuela parte de comprender el cómo se gestó toda una práctica durante lo que se conoce en Venezuela como la democracia representativa, con el pacto de punto fijo, etcétera, etcétera, y con todo lo que es muchísimo antes con el rentismo petrolero. Recordemos que Estados Unidos logra imponer un gobierno militar en Venezuela, que fue el gobierno del dictador Gómez, con Vicente Gómez, y hace que la economía pase de ser agroexportadora a exportadora de petróleo. En 1930 Venezuela pasó de ser un país agroexportador a ser un país exportador de combustibles fósiles. Ahora, esta realidad va a generar toda una cultura de dependencia, una práctica política incluso,
y nosotros venimos arrastrando, como sociedad venimos arrastrando con eso. Entonces esto genera, por supuesto, fallas dentro de la misma gestión, dentro de la misma administración del proyecto bolivariano. Sin embargo, considero que estas fallas no han sido determinantes para que la situación esté hoy como está. Lo que sí ha sido determinante han sido estos otros elementos del sector financiero, así como los distintos actores. Por ejemplo, hay un documento, y se lo mencionaba en una oportunidad a Oviel y a otros compañeros, un documento que elaboró el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un documento elaborado por el Comando Sur, como tú mencionaste ahorita, o hiciste alguna referencia, el Comando Sur, que se conoce como Freedom 2, Freedom 2, algo así, me disculpen la pronunciación. Entonces, en este documento, cuando uno lee este documento que fue hecho público, pues, hace unos 2-3 años atrás, o hace 2 años aproximadamente, cuando uno lee este documento, se da cuenta que todo lo que está allí escrito ha sido lo que se ha implementado en Venezuela durante este último año, el año anterior y ahora. Si nosotros vemos en el 2013, cuando toma el poder Maduro, que gana las elecciones por votaciones además, que si bien fue un margen pequeño, pero fue legitimado por organizaciones internacionales y mediante un sistema democrático. A partir del 2013 comenzó una agudización de la crisis en Venezuela. Una agudización de la crisis en donde estos actores tuvieron muchísimo que ver, influir para acceder a la inflación, influir para que se desatara la delincuencia, de la forma que se está desatando. Le decía a los compañeros, y me disculpan esto que voy a decir, pero es la colombianización de la vida cotidiana. Sí, o mexicanización, por llamarlo de alguna forma. No, colombianización, entran para policiales, claro, todos los días. De los procesos delictivos, es decir, antes el delincuente tenía un procedimiento, ahora no, son gente que están formadas para delinquir, el cómo operan, cómo se desplazan, el tipo de armas que utilizan, el cómo están vinculados con el narcotráfico. Es decir, todo esto permite que, por ejemplo, comiencen a operar yo soy de Maturín, una ciudad capital de una provincia, un estado que se llama Monaga. Una ciudad pequeña, casi que un pueblo. Uno podía estar hasta las 12 de la noche caminando en la plaza principal con la novia, comiéndose un helado. No le bajes el nivel, que es una ciudad, sea pequeña, sí, ¿no? Pero se podía hacer, y que hoy, por ejemplo, a las 6, 7 de la noche las personas tienen que irse. Ahora, ¿pero por qué tienen que irse? Eso es lo que hay que pensar, y en eso hay que reflexionar. Y se van a su casa, ¿por qué? Porque, bueno, durante un tiempo determinado comenzaron a haber robos a colectivos, robos a personas que andaban a esa hora, ¿no? Personas que andaban en moto, otros en motos les robaban. Es decir, había acciones delictivas que escapan al modus operandi del delincuente cotidiano, el delincuente que es resultado de la descomposición social, porque tiene hambre, porque no tiene empleo. No, son personas entrenadas para delinquir, y eso se traduce en paramilitarismo. Eso no tiene otra explicación. Y hace unas semanas, hace unos meses, Álvaro Uribe Vélez da unas declaraciones y las transmite en las redes sociales, en donde él llama a la OEA a que se pronuncie en contra de Venezuela, y así como el otro expresidente. Pero cuando revisamos el documento Freedom 2, nos damos cuenta que uno de los objetivos que se debe plantear en la oposición venezolana y estos poderes fácticos es generar una matriz de opinión a nivel continental, en donde presenten a Venezuela como un Estado que no garantiza los derechos humanos. Como hablando Uribe Vélez como si él tuviese sin la más mínima historial moral impoluto, claro, en términos de respeto a los derechos humanos. Mencionar a Uribe Vélez hoy es hacer necesariamente referencia a los falsos positivos en Colombia, por ejemplo, o a la parapolítica, o a la narcopolítica. Y mira que Uribe Vélez
está justo ahora haciendo convenio, o sea, ya lo hizo, mejor dicho, con Andrés Pastrana. Son los dos presidentes que han pasado por Colombia que tienen mayor cantidad de incursiones militares, mayor cantidad de procesos con falsos positivos, mayor ¿Qué es cantidad... un falso positivo para la gente que no sabe? Bueno, Ocurría que, por ejemplo, los paramilitares capturaban... Los militares. El falso positivo era para No, los pero militares. ocurría, y en estos días vi una entrevista. puede haber pasado falso positivo Sí, tanto pero para sí. militares No, como pero- militares. pero- Ese asesinato comúnmente- simple, porque la base de los falsos positivos No, es los que militares. se le paga, Sí, sí, se le paga por Pero- tipo capturado pero- o muerto. Claro, pero el modo operandi, porque como el ejército no controla los territorios, o en la buena parte de los territorios en Colombia, había una relación paramilitar y ejército regular, en donde los paramilitares, cuando controlaban territorios y asesinaban a las personas, se encargaban de vestir, y hay declaraciones recientes de actores que participaron en este tipo de operaciones, en donde vestían a los campesinos muertos y le notificaban al ejército: mira, hay tantas personas muertas, y esos eran contabilizados como parte de la O sea, guerrilla. tercerizaban la obra asesina. Tal cual. Entonces, o lo hacía el ejército directamente, o lo hacía por medio del paramilitarismo. Prefieren hacerlo directamente porque se quedan con toda la guita. Claro, si claro. le tienen que dar al paramilitarismo, están compartiendo Ahora, la guita. ¿cómo? El Estado, un el elemento- Estado da un motivo para una intervención en alguna población, está bien, con toda la venia de que bueno, sí, es el Ejército Nacional y vamos a tomar control de la situación, etcétera, pero esa intervención no es precisamente para tomar control de una situación, porque la situación fue creada, por eso es falsa. O sea, Claro. por eso es una situación que positivamente se creó con toda la alevosía y ventaja bajo un proceso falseado. Ahora, un elemento como este, que le exija a la OEA, que es otra institución inmoral, que se elabore un documento en donde se le aplique la Carta Democrática a Venezuela, es un absurdo. Y es un absurdo, primero porque en Venezuela se han garantizado los derechos humanos. Si bien es cierto que durante estos últimos meses que han desarrollado, llevan como 90 días, ¿no? 90 y pico de días, sí, no, casi 3 meses, de protesta, y han habido muertos durante estas protestas, la realidad es que el Estado venezolano, dentro de su política interna, no tiene como objetivo reprimir a la población. Es decir, ¿qué le hubiese ocurrido a los que están protestando hoy en Venezuela, que van, protestan y después se van a su casa, duermen y regresan al día a protestar? ¿Qué le hubiese ocurrido si intentan hacer lo que están haciendo? Por ejemplo, un edificio del Ministerio de Vivienda. Allá los ministerios, por política de Estado, eso sí es una política de Estado, obliga a que los ministerios tengan guardería para los niños en edad entre 2 años a 3 años, 4 años, para las madres que trabajan en ese edificio. Eso sí es política de Estado. Bueno, entonces en ese edificio del Ministerio de Vivienda, de Misión Vivienda, había una guardería, y estos elementos que están protestando van a protestar al edificio, le prenden fuego al edificio con una guardería dentro. ¿Qué le hubiese ocurrido o qué hubiese ocurrido si se hubiese desarrollado una situación similar en los Estados Unidos, por ejemplo, o en España, o en Francia, o en Inglaterra, Colombia, en México, o en Colombia, o México, o aquí en Argentina? ¿Qué le hubiese ocurrido si un grupo de personas encapuchadas con molotov, con bombas de distintos tipos, tienen también hasta morteros caseros realizados, atacan un edificio y le prenden fuego con niños adentro? ¿Qué le hubiese ocurrido? Bueno, el Estado intervino, allí no, bueno, por cuestiones providenciales no hubo muertos, el Estado intervino, después de disuelta la protesta, sacan a las personas que estaban allí, entre ellos a los niños, y se presentó una situación difícil. Ahora, Pero, Armando,
ahí aparte hay que adicionarle una cuestión, que ya allí, justo en ese momento, en ese ejemplo que estás mencionando, y así como muchos otros que se han estado suscitando todos estos últimos días, no son protestas ya. O sea, cuando uno ve cualquier video, cualquier foto y ve las características de los grupos que están operando, no son protestantes, cuando todos están básicamente uniformados con máscaras que filtran el humo de una bomba lacrimógena. Todas son las mismas máscaras, todos tienen el mismo casco, todos tienen más o menos la misma tipología de vestimenta, con un bolso, con unos escudos hechos de manera casera. O sea, están usando tácticas de combate urbana. Y que eso no se aprende de la noche a la mañana eso no tampoco. se aprende de la noche a la mañana. Y allí, aparte que si uno ve fotos de lo que era Ucrania en el 2014, se ve lo mismo. exacto, claro. Igual, es decir, impresionante. Es decir, son el mismo grupos operandi subversivos en otro territorio. entrenados. Sí, son grupos subversivos entrenados por el paramilitarismo. Son, Venga de donde venga, son, financiado por los Estados Unidos, para operar de la forma que lo están haciendo. Estados Unidos pone la plata y el know-how Claro, lo pone Colombia. Ahora, ¿qué es lo que dicen los medios de comunicación? Bueno, toman fotos, y las fotos, las lamentables fotos que a veces toman de personas muertas, etcétera, etcétera, las publican y dicen Venezuela está en llamas. Y no es Venezuela, son algunos municipios de algunos estados, entre ellos los municipios del este de Caracas, que son donde se han generado protestas más violentas, que están. Ahora, aparte de esto, hay una situación real. La economía, hay hiperinflación, hay una situación económica difícil. ¿Hay hiperinflación? No reconocida, pero sí la hay, pues, sí la hay. Y hay que decirlo con responsabilidad, pero hay que decirlo. Pero también hay que decir que el gobierno está generando mecanismos, ha generado mecanismos para controlar la situación e impedir que la economía esté en el estado en el cual está, pero que a la vez no tiene el apoyo de los sectores empresariales que se le están oponiendo y que están en constante puja por hacerse del poder. Y eso también hay que decirlo. Ahora, si el gobierno reconoce que ha tenido fallas y llama al diálogo como lo está haciendo hoy, por ejemplo, con el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué estos sectores no acceden al llamado de diálogo? Pues porque simplemente su objetivo no es la paz en Venezuela, su objetivo es controlar los recursos energéticos que hay. Y por eso es que... Para entregarse a los Estados Unidos. Claro, por eso es que vemos operaciones y peticiones al unísono de no a la constituyente, después que ellos la planteaban como una opción, Guevara la planteaba como una opción, Sí. un opositor venezolano. Vamos a un corte musical y Le explicamos lo que fue le quiero dejar una pregunta, no sé si la va a contestar enseguida o la va a contestar a lo largo del bloque. China y Rusia, ¿pueden aportar algo a paliar los efectos de la crisis? Después del corte.